En la tierra cumplía sus deberes diarios. En realidad él sabía que esta tierra no era su hogar. Es más, en Hebreos 11, unos versículos más adelante, dice que todos estos héroes buscaban una ciudad cuyo creador y artífice es Dios. Y sabían que en esta tierra eran extranjeros y peregrinos que buscaban una patria, que era la patria celestial. Es decir, Enoc, su mente estaba tan identificada con Dios en el cielo, por fe, no estando allí personalmente, ni estando por vista, sino estando por fe, que finalmente Dios le dijo: Enoc, ya de nada vale que tú estés acá nada más por fe, nada más en tu mente. Yo quiero traerte acá personalmente para que sigamos caminando por la santa ciudad juntos. Es decir, Enoc tuvo fe en la patria celestial, caminó espiritualmente con Dios y Dios se lo llevó porque su mente estaba allá. Él sabía que había una patria celestial, aunque nunca la había visto con sus ojos físicos, porque Dios le dijo que había una patria celestial. No por vista, sino por fe. El siguiente versículo que quiero leer es Hebreos 11 y el versículo 6. Escuchen bien lo que dice Dios. Hebreos 11 y el versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí vemos claramente la fe que tenía Enoc. Enoc agradó a Dios porque tenía fe en Dios, porque él sabía que Dios es el que galardona a sus hijos, y Dios galardonó a Enoc llevándoselo al cielo porque agradó a Dios. El siguiente ejemplo que quiero que notemos se encuentra en Hebreos 11 y el versículo 7. Es el caso de Noé, que se menciona en Génesis 6 al 9. Fíjense lo que dice allí en Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la ¿qué? Que viene por la fe. Pregunto, ¿tenía Noé fe? Según esto sí. ¿Su fe fue recompensada? ¿Cómo no? Ahora, yo quiero ampliar un poquito más este asunto de la fe que tenía Noé. ¿Dios le hizo un mandato a Noé, sí o no? Claro que sí, Dios le habló. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Va a llover, constrúyeme un ¿qué? Un arca. Yo pregunto, ¿había llovido alguna vez antes del diluvio? Nunca había llovido. ¿Tenía Noé que manifestar gran fe en construir un barco en tierra seca cuando nunca había llovido? Claro que sí. Así que Dios le dio un mandato a Noé. Noé confió en lo que Dios le dijo, ¿sí o no? Claro que confió. Le dijo a Dios: yo creo lo que tú me dices, aunque nunca ha llovido, aunque tú me dices que haga un barco en tierra seca, parece absurdo, pero si tú has dicho, yo tengo confianza y creo lo que tú dices. Y luego yo pregunto, ¿la fe de Noé se vio en acción? Claro que sí. No solamente le habló Dios en su palabra, no solamente creyó y confió en lo que Dios le dijo, sino que nos dice el texto que Noé actuó a base de lo que Dios le dijo. Es decir, la fe es confiar en Dios, es creer lo que Dios dice, suficientemente como para hacer lo que Dios nos dice. Ahora tenemos otro ejemplo de Génesis que se menciona en Hebreos el capítulo 11. El versículo 8 de Hebreos 11 habla de otro héroe, y ese héroe fue Abraham. Dice en el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber qué, sin saber a dónde
iba. Dios le dio un mandato a Abraham, ¿sí o no? Claro, le dijo, Abraham, yo quiero que tú salgas. No te voy a decir para dónde vas a salir, pero sí te digo que salgas. Pregunto, ¿confió Abraham en lo que Dios le dijo? Claro que sí. Él dijo, si tú me dices que lo haga, yo creo lo que tú me estás diciendo. Pregunto, ¿Abraham actuó a base de lo que Dios le dijo? ¿Cómo no? Él dijo, Sara, empieza a empacar, porque nos vamos. Y Sara dice, ¿para dónde vamos? Él dice, yo no sé. Dios sencillamente habló y yo confío en lo que Dios dice y vamos a salir, vamos a actuar, vamos a obedecer la palabra. Es decir, la fe es creer lo que Dios dice y es hacer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. ¿Saben ustedes que a veces Abraham vivía por vista, no por fe? Una vez descendió a Egipto y cuando vio a Faraón dijo, no, Faraón va a pensar que Sara es mi esposa y entonces la va a tomar y me va a matar a mí. Así que Abraham dice, yo lo que voy a hacer es decir que es mi hermana para salvarme yo. Una falta de fe. Le pasó también con Abimelech, el rey de Gerar. Le dijo, no, es mi hermana. Y Abimelech dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa además de ser tu hermana? Y también Abraham mostró falta de fe cuando Sara le dijo que tuviera a Ismael para traer al mundo al hijo de la promesa, cuando Dios le había dicho que de Sara iba a nacer el hijo. Es decir, que a veces Abraham, el padre de la fe, vivía también por vista. Y mucha gente hoy en día también vive por vista, desconfía de lo que Dios les dice. Y como resultado desobedecen lo que Dios ha dicho. Pero gracias a Dios que cuando Dios vino a Abraham y le dijo que saliera, él creyó lo que Dios dijo y actuó saliendo a la tierra de Canaán. Siguiente ejemplo que quiero dar, lo encontramos en Hebreos 11 y el versículo 11 y 12. Hebreos 11 y el versículo 11 y 12. Aquí está hablando de la esposa de Abraham. Ahora imagínense ustedes que cuando pasa esto, Sara tiene 89 años y Abraham tiene 99. Creo que estaban más allá de la edad de tener hijos. Ahora fíjense lo que dice en los versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Y por qué fue? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios le dice a Abraham y a Sara van a tener un hijo. Sara tiene 89 y Abraham tiene 99. Y empiezan a decir, ¿sí será verdad que se puede cumplir lo que Dios ha dicho? ¿Sí podemos confiar en lo que dice Dios? Al principio tuvieron a Ismael, desconfiaron de lo que Dios dijo. Pero luego llegó el momento en que Sara le dijo a Abraham, oye Abraham, tal vez deberíamos entonces tener relaciones sexuales. Porque Dios dijo que vamos a tener un hijo. Entonces vamos a actuar y vamos a tener relaciones. Y Dios se va a encargar de las consecuencias. Yo pregunto, ¿creyeron a Dios? ¿Cómo no? ¿Actuaron a base de lo que Dios les dijo? ¿Cómo no? Y Dios recompensó la fe que ellos tenían, ¿sí o no? Claro que sí. Dios les dio a Isaac. Nuevamente encontramos que Dios habla. Abraham y Sara creen lo que Dios habla. Y Abraham y Sara actúan a base de lo que Dios ha dicho. Es decir, la fe es creer en la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Sencillamente es creer y obedecer la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo. Este también es de Abraham. Volviendo otra vez a Hebreos, el capítulo 11, vamos a leer los versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Aquí esto está sucediendo ya al final de la vida de Abraham. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Imagínense que Dios le había dicho a Abraham, mira, vas a tener un hijo en tu vejez, y le dijo lo mismo a Sara, y ellos creen a Dios, tienen relaciones sexuales, el hijo Isaac nace, es el hijo de la promesa, y ahora Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú me tomes a ese hijo de la promesa y lo lleves y me lo sacrifiques en un monte. Imagínense, tiene que haber exigido una fe extraordinaria para que Abraham hiciera lo que Dios le decía. Fíjense nuevamente que Dios le da un mandato a Abraham, Dios le habla a Abraham. Abraham cree y confía en lo que Dios dice. Y por lo tanto se levanta muy temprano, toma a su hijo Isaac y lo lleva allá a la montaña, a donde Dios lo había mandado a sacrificar a su hijo. Noten nuevamente que Dios habla, Abraham cree y luego Abraham actúa a base de lo que Dios ha dicho. Ahora escuchen bien, Abraham podría haberse guiado por sus emociones. Podría haber dicho, ay no, yo quiero mucho a Isaac, yo no puedo sacrificar a mi hijo. Podría haber actuado a base de razonamientos. Podría haber dicho, no, eso no es la voz de Dios. Dios no me va a mandar a matar a mi hijo, si es el de la promesa. Podría haber razonado. Podría Abraham haber despertado a su esposa y escuchado la voz de Sara. No, ¿cómo se te ocurre que vas a sacrificar a tu hijo? El hijo de la promesa. No puedes hacer eso. Podría haber pensado, bueno, Dios dice no matarás, así que Dios no me va a mandar a matar a mi propio hijo. Podría haber razonado, podría haber actuado a base de sus emociones, a base de lo que le decía Sara. Pero Abraham no vivía por vista, ni por emoción, ni por razonamiento. Abraham vivía por toda palabra que salía de la boca de Dios. Y cuando Dios habló, él creyó a Dios, se levantó y llevó a su hijo para sacrificarlo. ¿Están entendiendo un poco mejor lo que es la fe? Sencillamente la fe significa que cuando Dios habla, nosotros confiamos y creemos en lo que Dios dice. Y lo creemos de tal manera que hacemos lo que Dios nos pide, sencillamente. Ahora, hay un par de ejemplos más que quiero que notemos. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 20. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 20. Dice allí, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Recuerdan ustedes que cuando nacieron Jacob y Esaú, hubo una profecía que decía que el mayor serviría al menor? Ahora, en ese momento no se sabía cómo iba a pasar eso. Pero nos dice la profecía que Isaac habló esas palabras y dijo que iba a suceder porque Dios había explicado que eso era lo que iba a suceder. Y yo pregunto, ¿Isaac bendijo a Jacob con la primogenitura? ¿Cómo no? ¿Le dio también una bendición a Esaú, aunque no fue la bendición de la primogenitura? Claro que sí, porque tenía fe en que Dios había mandado que Jacob iba a recibir la primogenitura y Esaú, aunque iba a recibir una bendición, no iba a recibir la primogenitura. Es decir, a Isaac se le permitió ver el futuro de sus dos hijos por fe, aunque no lo veía en ese momento. Noten Hebreos el capítulo 11 y el versículo 22. Hebreos 11, 22. Este es el último ejemplo que vamos a tomar de Génesis. Y luego quiero darles algunos ejemplos adicionales de la Biblia para que entendamos un poquito mejor lo que es este asunto de la fe. Cómo desarrollar una fe omnipotente. Noten lo que dice nuevamente Hebreos el capítulo 11 y el versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus ¿qué? Acerca de sus huesos. Imagínense que José